Egunon, buenos días. Eskerrik asko etortzeagatik, udaletxera. Vamos a presentar el libro de la colección Bilbaínos Recuperados, cuyo autor es el señor Pablo Díaz Morlán, sobre Horacio Etxebarrieta. Es un gran libro. Es un gran libro, se lo dice quien lo ha leído, pero lo va a presentar él y luego yo haré una pequeña crítica positiva, naturalmente. Buenos días, gracias, alcalde. Agradezco mucho su presencia a todos ustedes, agradezco mucho también que haya aquí familiares del biografiado y agradezco muchísimo, especialmente al alcalde de Bilbao, que esté aquí con nosotros. Porque además me consta que se toma muy en serio estas presentaciones de libros de Muelle de Uribitarte. Bien, cuando la editorial Muelle de Uribitarte me propuso hacer una biografía sobre Horacio Etxebarrieta para su colección de Bilbaínos Recuperados, a mí me dio una gran alegría porque siempre he pensado, siempre me ha resultado incomprensible que la figura de Horacio Etxebarrieta, tan especial, hubiera caído en el olvido. Y la verdad, a veces Horacio Etxebarrieta es un personaje que a veces sale a relucir, muy de vez en cuando, pues por ejemplo con el 75 aniversario de Iberia, recuerdo que se le hizo un pequeño pero sentido homenaje a la familia, pero por ejemplo con el centenario de la Gran Vía madrileña era difícil encontrar alguna referencia que dijera que había sido Horacio Etxebarrieta el que había estado detrás de la Gran Vía madrileña. Creo que fue, si no recuerdo mal, Alfonso Carlos Saiz Valdivieso el que por fin llevó a cabo esa tarea de decirlo. Es un hombre que parece que pasa desapercibido y sin embargo ha estado detrás de la Fundación de Iberia, de la Gran Vía de Madrid, como digo, pero también de Iberdrola y de otras muchísimas empresas que están diseminadas por toda la geografía española. Además, la presentación de este libro tiene una feliz coincidencia con un documental que ha sido estrenado en el Festival de Málaga. Parece ser, me han dicho, que con bastante éxito. De hecho, aquí presente está, aunque no le veo ahora, uno de los coproductores del documental. Me han dicho que es un muy buen trabajo. Y es una feliz coincidencia, como digo, porque parece que por fin Horacio Etxebarrieta empieza a sacar la cabeza y empezamos a reconocer la importancia que tuvo y sobre todo su originalidad. Bien, yo cuando ya recibí el encargo y lo acepté de Mil Amores, me puse a escribir y la verdad es que rápidamente me di cuenta de que no necesitaba inventar nada, porque la vida de Horacio Etxebarrieta básicamente en sí misma es una novela. Aparte de todas las empresas que he dicho en las que participó o que fundó, Horacio Etxebarrieta tuvo una serie de peripecias a lo largo de su vida, como por ejemplo la de compartir cárcel con el señor Santiago Carrillo. Y esto lo cuenta Carrillo en sus memorias, además, que se encontró con él en el patio de la cárcel y que el señor destacaba, pues claro, en aquel mundo proletario, pues asomaba la cabeza, porque además era un señor muy grande, de Horacio Etxebarrieta. Pero es que además, este señor, don Horacio Etxebarrieta, construyó el submarino más moderno de su época, en los años 20 y 30, que sirvió luego de modelo para los submarinos soviéticos y alemanes que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este submarino lo construyó él. Está detrás también del buque escuela Juan Sebastián Elcano. A mí alguna vez ya me gustaría que alguien dijera que quien hizo el Juan Sebastián Elcano fue este señor en sus astilleros de Cádiz. Sí, pone allí en el algo a veces sí, a veces lo pone, pero muchas veces Etxebarrieta la reina lo pone. Empiezan las críticas constructivas del señor alcalde que hay que permitirle que las haga. Estoy muy reivindicativo de su figura y por ello. Bien, este señor tuvo tratos con Wilhelm Canaris, el que fue luego el jefe del servicio de espionaje alemán. Financió una revolución en Portugal. Estoy diciendo simplemente hechos que ocurren a lo largo de su vida y que están narrados en el libro. Rescató a los prisioneros españoles que estaban en manos del líder rebelde rifeño Abdelkrim. Esto fue un episodio, uno de los más famosos de su vida, que le dio un gran prestigio en España, porque él mismo se ofreció de rehén al líder rifeño, a Abdelkrim, para que todos los prisioneros españoles fueran rescatados. Hay que recordar que en 1923, cuando tuvo lugar este hecho, llevaban 2 años en prisión después del desastre de Anual, y él se ofreció como rehén para que fueran todos rescatados. Abdelkrim desechó el ofrecimiento, pero Alfonso XIII, para reconocerle, le ofreció el título de Marqués del Rescate, que él rechazó alegando su ideología republicana, porque esta es otra
de sus características especiales. Dentro de lo que fueron los principales empresarios de su época, Horacio Etxebarrieta mantuvo su ideología republicana que había heredado de su padre, pero él la mantuvo y, en cierta forma, la ejerció también, porque fue diputado en Cortes por el Partido Republicano y fue, por cierto, ya para centrarnos en Vizcaya, fue presidente de la Cámara de Comercio, negoció la suspensión de pagos del crédito de la Unión Minera en 1914 y una cosa muy curiosa, un hecho muy interesante, en 1925 negoció la renovación del concierto económico, de los conciertos económicos, con el gobierno entonces, el directorio de Primo de Rivera. Parece ser que la Diputación de Vizcaya, las diputaciones vascas, porque actuaron las tres, no daban un paso sin consultar antes con don Horacio Etxebarrieta, porque tenía unos lazos especiales con Alfonso XIII y con Primo de Rivera. Bien, todo esto ayudó también en la carrera política de Indalecio Prieto, tuvo muchos tratos con Manuel Azaña, pero ya he dicho que fue muy amigo también de Alfonso XIII, un señor especial con el cual, sobre todo, es difícil dejar de escribir, porque se te acumulan los acontecimientos y lo que es difícil es ponerles orden y fundamentalmente saber parar. Bien, esto es lo que tienen aquí con este libro. Como digo, todo lo que se cuenta en este libro es cierto, no me he inventado nada, no es necesario, pero es que además no tengo tanta imaginación. Realmente es que pueden leerlo ustedes con el conocimiento absoluto de que todo lo que se dice aquí es cierto. Bien, y ahora yo, como sé que esto tiene que ser una presentación corta, les dejo ya con el alcalde de Bilbao y muchas gracias por su atención. He dicho lo del Juan Sebastián Elcano porque hace unos días ha estado aquí y yo lo estuve visitando y ya me encargué yo de decirle al almirante que era un barco construido en Astilleros de Cádiz, pero con financiación vasca, naturalmente. Y allí hay una placa que pone Etxebarrieta Larrínaga. Por tanto, en fin, no está la foto de Horacio, pero está Etxebarrieta y Larrínaga. Bueno, es difícil entender a Horacio Etxebarrieta sin conocer antes a su progenitor Cosme Etxebarrieta, el hijo de un carpintero de Ispaster convertido en comerciante. Cosme comenzó su andadura en la tienda de su madre mientras estudiaba en la Escuela de Náutica de Portugalete. Por cierto, ya me gustaría a mí que los jóvenes de ahora fuesen así. Mientras la madre trabajaba en la tienda, él estudiaba la náutica y además le apoyaba a la madre. En 1869 conoce a Bernabé Larrínaga, con el que con el tiempo fundará un emporio Etxebarrieta Larrínaga. Larrínaga se definía como capitalista. En realidad estaba casado con una Aburto Azaola. Culto, masón y republicano, en verdad podía haber sido lo que le daba la gana, puesto que era capitalista y rico, influyó sobre Cosme, que en 1868, durante la asonada de la Gloriosa que destronó a Isabel II, aparece representando a la Junta Revolucionaria de Bilbao. Después intervino en el periódico Laurat-Bacht, partidario de la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia, los fueros y la República Federal. Fijaros que mejunje. Como ven, cosas absolutamente razonables, incluyendo el amor por los fueros en los que coincidían y coincidieron republicanos, liberales, nacionalistas y carlistas. De hecho, tras los fueros dinásticos, serán los liberales los que defiendan los fueros y el concierto económico ante sus homólogos de Madrid y ante el rey, y ante Cánovas. Fue defensor de la villa creando el Batallón de Voluntarios de la República, pues ésta se había instaurado hasta que el general Pavía dio el golpe de Estado en enero de 1874. Tras la guerra carlista se extendió por el país un clamor contra los fueros, relata Díaz Morlán, y la abolición foral tuvo lugar, como sabemos, en 1876. Los republicanos los defendieron y Cosme, en primera línea, pues decía que eran perfectamente compatibles con la República, que ya no existía, por cierto. Ahora mandaba Cánovas del Castillo, aquel que dijo que la fuerza es del derecho, refiriéndose a la abolición. Dice el autor que, dado que no fue posible hacer política, hicieron dinero. Era el momento de la industrialización de Vizcaya, con sus minas de hierro, con sus altos hornos, el invento de Bessemer para producir el acero. De entonces son los Chávarri, Martínez Rivas, Ramón de la Sota
y una clase empresarial dura, forjada en la lucha, emprendedora y dispuesta a hacerse millonaria. Echevarrieta y Larrínaga apostaron por ello. Apostaron por las minas y por el desarrollo del ensanche. En realidad, toda la burguesía vizcaína lo hizo, eso sí, influyendo políticamente en el ayuntamiento, que lo controlaban, hasta para desviar la dirección de la calle para que no afectara a sus terrenos. Así, el plan de Alzola, Jomella y de Achúcarro sufrió bastantes alteraciones que ya habían sufrido planes anteriores. No hay que olvidar tampoco la llegada de capitales tras la caída de las colonias. Tras el desastre de Cuba se funda el Banco Hispanoamericano y uno de sus presidentes, yo creo que el primero, es un Basagoiti. Echevarrieta hizo el negociazo de su vida a costa de su amigo de la Sota, al que vendió Sierra Menera, que aparte del capital tenía que pagar anualmente $500.000 de las pesetas de la época. Bueno, en el fondo yo creo que a don Ramón es la única vez que le han engañado y Horacio, por su amistad, le engañó como un chino y le cobró bien cobrado durante... ¿Estás de acuerdo, no? Vamos. Me ha parecido importante resaltar el comentario que hace el autor sobre el republicanismo. Refiriéndose a la Segunda República, señala el autor que quienes ahora más claman por aquel régimen democrático, en realidad entonces, en 1936, no querían saber nada de la democracia. Esto es importante. Y su mirada se dirigía más bien a las estepas rusas. Para ellos, que eran la totalidad de los comunistas y la mayoría socialista, seguidores de Largo Caballero, que había arrinconado a los de Prieto, los republicanos de pura cepa no habían dejado de ser defensores de un régimen burgués que no solucionaba los problemas del proletariado. Piénsese en Ortega y Gasset, que tuvo que huir de Madrid para que no le asesinaran a los suyos, que compartía ideología con Marañón y su discípulo Julián Marías. Cosme Echevarrieta no andaba lejos de estos últimos. Por ello no debe sorprender que se encontrara entre los fundadores del Círculo Minero de Bilbao, una dura organización patronal que tuvo enconados enfrentamientos con los obreros como la huelga de 1890. Cuando se inaugura esta casa. Los mineros vivían en unas condiciones infrahumanas y el socialista Facundo Pérez Agua, posteriormente fundador del PC, tras ser derrotado por Prieto, el Partido Comunista, uno de los fundadores es Pérez Agua, encontrará su caldo de cultivo. De entonces es la fundación de los hospitales mineros de Triano, gracias al esfuerzo y la intermediación del doctor Enrique Areilza, por cierto, nacido en la calle San Francisco, donde Pérez Agua, que vino de Toledo, sentó sus reales. Cosme Echevarrieta falleció en 1903, siendo asistido por el doctor Areilza, en su palacio de Deusto. Así que Horacio, a los 32 años, se encuentra al frente de la casa Echevarrieta y Larrínaga. Horacio diversificó y expandió los negocios de la casa. Compró barcos que transportaban el mineral. Saltó a la electricidad adquiriendo Saltos del Ter. Se hizo con carbones asturianos y en 1911 tomó el control de Portland Iberia, que tenía una fábrica en Toledo. Además, se metió de lleno en el norte de África, a la búsqueda de riquezas mineras. Pero Horacio no abandonó la política. En un banquete celebrado en 1903, Gaspar Leguina abogó por crear una Vizcaya libre, sin jesuitas ni vizcaitarras. El asunto acabó acercándose a los socialistas, aun cuando hubiera el problema de conciencia de estos de juntarse a un elemento burgués como Echevarrieta. La respuesta a la larga fue el ascenso de Prieto. La conjunción republicano-socialista se pactó para las elecciones de 1910. Por cierto, en el bienio nacionalista, cuando Arana es alcalde de Bilbao y de la Sota es presidente de la Diputación, entonces diputado general, es la conjunción republicana-socialista la que nos echa, la que consiguen echarnos. Y de la Sota y Arana habían hecho una labor ejemplar, tan ejemplar que cuando vino Moura es aquella frase de usted no administra, señor de la Sota, usted gobierna. De la Sota fue un gran administrador, pero estuvo muy pocos años de esto. Le hemos dado una calle a de la Sota, al lado de la que se sigue a Evaristo Churruca, en el muelle, es de la Sota. Es de ese de la Sota. La familia alguna vez ha tenido algunas dudas, es de ese de la Sota, no de ninguno más, digo por si acaso. Como hay algún de la Sota por aquí,
para aclararlo. La conjunción republicano-socialista se pactó para las elecciones de 1910. Hubo canje de votos. Pablo Iglesias salió diputado por Madrid con el apoyo de los republicanos y Echevarrieta por Bilbao con el apoyo socialista. Lo de Burgués no dio demasiado asco, al parecer, para el acuerdo. El diputado Echevarrieta señalaba como principios la separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de los cementerios, la neutralidad de la enseñanza, en suma, de la laicización de la vida. Hoy en día, muchos de los que estamos aquí podíamos estar de acuerdo perfectamente con estos principios de Horacio Echevarrieta. La verdad es que España ha cambiado bastante desde entonces y a nadie nos sorprenden estos principios. Más tarde, Echevarrieta hacía profesión de amor a España declarando: «Soy españolista y republicano y no tengo nada de vizcaitarra ni de clerical. Por España, por mi patria, siento inmenso amor». La Primera Guerra Mundial, con la neutralidad de España de por medio, hizo más ricos a estos empresarios. Echevarrieta arriesgó sus barcos ante los submarinos alemanes. 3 de sus 11 barcos fueron hundidos, pero el precio de los fletes no dejó de aumentar. Los ricos empezaron a abandonar el Bilbao genuino, lo que hoy es el casco histórico, y fueron trasladándose al campo de Volantín, y de allí emigraron al cercano Deusto, al incipiente Neguri de Veraneo y al nuevo Ensanche, perteneciente a la República de Abando, territorio repleto de huertas y caseríos. Como dato curioso y comentado anteriormente, el autor nos cuenta que pocos bilbaínos saben que la graciosa curva que deben hacer al transcurrir por Alameda Urquijo se debe a que los arquitectos se vieron obligados a respetar la finca de los Zumelzu, donde se levanta en la actualidad el Instituto Miguel de Unamuno, e idearon ese recorrido para salvar las presiones del propietario. Estos sí que mandaban. Ya hemos dicho que propietarios, burguesía y ayuntamiento eran la misma cosa. Aquellos mandaban en la institución y entre ellos se mordían un poquito. Máximo Aguirre, que fuera alcalde de Bilbao, se hizo dueño de los terrenos junto al mar, conformando el barrio Las Arenas. Allí levantó la burguesía sus residencias de verano. La burguesía bilbaína transformó su pequeño mundo del casco viejo, dice el autor, en otro más amplio en Neguri, acepción que parece deberse a don Resurrección María de Azcue, con presencia además en Madrid. Los comerciantes de las lojas del Arenal se habían convertido, mediante la acumulación de capital, en condes y marqueses. Echevarrieta poseyó el chalet Palacio de Punta Begoña, construido en 1910, y la finca de Munó en Baracaldo. Echevarrieta abandona su faceta política y decide trasladarse a Madrid, dimitiendo como diputado a Cortes y presidente de la Cámara de Comercio, entre otras cosas. Horacio Echevarrieta, que había sido propietario de una naviera y que la vendió tras perder algunos buques en la refriega mundial, se fijó en unos astilleros semiarruinados sitos en Cádiz. Echevarrieta reflotó el astillero, que vivió todo tipo de éxitos y penalidades. En 1925 el Gobierno le encargó un buque escuela que sería el Juan Sebastián Elcano. El autor describe la entrada de Echevarrieta en el negocio hidroeléctrico con el sugestivo nombre de La aventura de los Altos del Duero, porque lo que hoy conocemos como aportación hídrica a la energía nacional fue una proeza llena de obstáculos técnicos que fue conseguida merced a una voluntad férrea de muchos técnicos y empresarios, entre ellos el propio Echevarrieta o el ingeniero Orbegozo. La llegada al poder de Primo de Rivera ayudó a la solución, aunque se necesitaron casi 20 años para que la epopeya del Duero llegara a buen puerto, en palabras del autor. Para entonces, Echevarrieta no estaba en el Consejo de Administración. Hay un capítulo de Echevarrieta que merece ser comentado en el libro. Ya conocemos sus intentos por introducirse en la minería de Marruecos. En 1921, Echevarrieta entró en contacto con Abdelkrim, el caudillo que derrotaría a las tropas españolas en la batalla conocida como Desastre de Anual, debido al mal planteamiento militar del general Fernández Silvestre. El Gobierno, conocedor del trato de Echevarrieta con Abdelkrim, solicitó su mediación para rescatar a los prisioneros. El rescate costó 4 millones de aquellos tiempos, y la liberación de los prisioneros rifeños, que Echevarrieta solucionó tras arduas conversaciones. En Madrid se inició el informe Picasso para depurar responsabilidades, entre ellas desde Alfonso XIII, pero el golpe de Primo lo paró en seco. Alfonso XIII ahí fue muy frívolo, con ese famoso telegrama, me van a perdonar las señoras la burrada, cuando le mandó un telegrama a Fernández Silvestre diciéndole «olé tus cojones». Claro, pero aquello fue tremendo, porque la batalla de la derrota anual fue impresionante. La Gran Vía de Madrid. La explicamos en este salón árabe cuando presentamos el libro Recuerdo de don Luis Aranguren.
bilbaíno que trabajó a las órdenes de Horacio Echevarrieta. La Gran Vía empezó a estructurarse a través de un inglés que no vino a Bilbao y que quebró y la dejó a medio hacer. Recurrieron a Echevarrieta, que puso al frente el negocio Aranguren, el abuelo de los médicos y padre de don Gonzalo, director de la Roseré durante el exilio, y contrató de arquitecto a Secundino Zuazo. Unos bilbaínos construyeron la Gran Vía de Madrid. El régimen le estaba agradecido a Echevarrieta por el rescate de los presos españoles en Marruecos y el empresario aprovechó la ocasión para impulsar su maltrecho astillero de Cádiz. Consiguió cambiar la tecnología inglesa por la alemana y comenzó una fraternal relación con estos, incluyendo al almirante Canaris. Hay que recordar que Alemania tenía problemas desde el Tratado de Versalles para rearmarse y utilizó diversos ardides para conseguirlo sin levantar sospechas. En la época de Primo, la relación con los germanos aumentó y lo primero que puso nerviosos a los ingleses fue la constitución de la Fábrica Nacional de Torpedos en terrenos de los astilleros de Cádiz. Los pedidos aumentaron en la factoría gaditana y en 1928 se convino con los alemanes construir el submarino E1, al que ha hecho referencia el autor. El problema para Echevarrieta vino con la dimisión de Primo y la caída de la monarquía en 1931. Curiosamente, para un republicano de toda la vida, la venida de la República podía suponer la ruina económica. La fundación de Iberia. Iberia se fundó en 1927. La creó Horacio Echevarrieta en unión de Lufthansa. Esto rompe la creencia de los que pensaban que lo había sido en el franquismo. La sociedad era mayoritariamente española, pero según el autor, Echevarrieta había firmado un pacto secreto con la compañía alemana, que ejercía el control encubierto de Iberia. En su primer consejo de administración estaban el director del Deutsche Bank, de Deutsche Lufthansa y el Banco Alemán Transatlántico. La primera línea fue la Madrid-Barcelona en 1927 en el aeródromo de Cuatro Vientos con la presencia del rey. En 1929, Primo decidió dar un impulso al sector aeronaval, promoviendo la unión de todos los elementos nacionales. Luego la República alteró las reglas de juego, de manera que una empresa pública la sustituyó hasta la guerra. En 1940 fue refundada por Daniel de Araoz, el antiguo apoderado de Echevarrieta, con el 49% de las acciones, siendo el resto del Ministerio del Aire. En 1944 pasó a manos de Lini, con el nombre de Iberia, Líneas Aéreas de España. Amigo de intelectuales, jueces y coleccionista de arte. Hay una carta de Echevarrieta al Unamuno desterrado en Fuerteventura, que describe al autor y dice: «Giro 10.000 pesetas para sus gastos. Tiene cuenta abierta. No se preocupe por la situación de su familia». A lo que Unamuno responde que si Primo de Rivera le deportaba a una isla desierta, al menos no consentiría que lo hiciera con el dinero de sus amigos. A Horacio le sableó mucha gente, entre ellos intelectuales de prestigio, unas veces para una expedición, otras para la compra de libros. Bien entendido que a dónde iban a acudir en busca de ayuda económica, naturalmente a los ricos. Fue socio de la Filarmónica de Bilbao y perteneció a la sociedad bilbaína, aunque no parece que pisara mucho sus salones. Ayudó a vivir en París a Paco Durrio, el escultor que tardó en crear el monumento a Arriaga algo así como 25 años, a pesar de la insistencia del ayuntamiento, institución que había costeado la escultura. Igualmente lo hizo con Nemesio Mogrovejo, que vendió su escultura Eva a los Echevarrieta, para luego donarla a estos al museo. Mogrovejo, que joven y enfermo, fue a morir a Graz, donde había sido enterrada su amada. En el libro vienen recopiladas las obras de arte que poseyó la familia Echevarrieta. Hay obras de Goya, Gauguin, Pizarro, Regoyo, Sisley, Carreño de Miranda, Zuloaga, un largo etcétera. Es impresionante. La caída. Dice el autor que la caída de Alfonso XIII y el advenimiento de la República debía de haber colmado de felicidad a un republicano como Echevarrieta, pero este se había llevado muy bien, económicamente hablando, con el Directorio y la Corona. El astillero de Cádiz se fue endeudando progresivamente. El nuevo régimen rescindió los contratos y anuló los compromisos. Uno tras otro, los negocios del empresario fueron cayendo y la Casa Echevarrieta y la Reinaga entró en decadencia. Dimitió de la presidencia de Saltos del Duero. Vendió Portland Iberia. Las acciones de Sierra Menera acabaron en manos del Banco de Bilbao y los títulos de Catalana del Gas habían sido enajenados. Al comenzar 1934, la crisis financiera de Echevarrieta se encontraba en su apogeo.
Los antiguos negocios habían desaparecido. Solo quedaban los maltrechos astilleros y los palacios. El liberal de Bilbao y la traición de Indalecio Prieto. Una historia que pervivió entonces y que pervive hasta hoy, cuenta el autor, fue que Indalecio Prieto había traicionado a su antiguo patrón tras la proclamación de la República. En 2 ocasiones Prieto no atendió a las conveniencias de Echevarrieta. La primera fue en Marruecos, donde Prieto fue inmisericorde con el rey, el ejército y el gobierno, hablando más de lo que convenía a Echevarrieta. La segunda fue con las primas para la construcción naval. Mientras Echevarrieta esperaba 3 millones como prima por los barcos construidos, Prieto se opuso. Horacio Echevarrieta era el dueño del Liberal. Lo había comprado en 1918. La influencia de Prieto era importante en el periódico y a Echevarrieta no le importó porque su pensamiento ayudaba a moderar el elemento obrero. Con la llegada de la Segunda República, Prieto fue elevado al ministerio. Echevarrieta atravesaba dificultades y, lógicamente, pidió ayuda a su viejo amigo. Pero no fue así. Prieto se desmarcó desde el principio del empresario. El ministro socialista se esforzó en demostrar su independencia de Echevarrieta y eso le costó la amistad del empresario. La amistad acabó cuando Echevarrieta, debiéndole 2,5 millones de pesetas a Juan March, pidió ayuda al ministro de Hacienda. Prieto no le ayudó y ahí se acabó la amistad. 2,5 millones de pesetas era mucho dinero en ese momento. Prieto le compró el Liberal a Echevarrieta, siendo ministro de Obras Públicas, hasta que en 1937 las tropas de Franco entraron en Bilbao. Esta compra, la de Prieto, fue mal vista por algunos que creyeron ver un abuso de Prieto ante la situación financiera de Echevarrieta. De las instalaciones del Liberal nació Hierro, un periódico de Falange. Si leen el libro, verán uno de los últimos capítulos de un escándalo a que se vio sometido el empresario por un alijo de armas en una localidad asturiana, que le costó pasar por la cárcel Modelo. ¿Cómo es la vida? La operación turquesa, en relación con unos revolucionarios portugueses, en la que también intervino Azaña, llevó a la cárcel a nuestro empresario. En 1935, Echevarrieta se dio de baja en el Club de Golf de Neguri, la Sociedad Bilbaína y el Marítimo de Labra, lo que denota la situación de sus negocios. Lo único que conservó fue Punta Begoña y el Palacio Munoa, ambos entonces hipotecados. Pasó la contienda en Madrid y no le molestaron tras la guerra, pero su poderío económico desapareció. Murió en su finca de Munoa tras una operación de esófago. Estos días, yo esto lo escribí antes de la arribada del Juan Sebastián Elcano, decía yo, estos días nos visitará en el puerto de Bilbao el Juan Sebastián Elcano, obra de la factoría de Cádiz cuando Echevarrieta lucía su esplendor y su poderío económico. Una obra de Echevarrieta que sigue surcando los mares de todo el mundo bajo el mando de la Armada. Yo quiero dar la enhorabuena al autor, es un gran libro, es uno de los mejores libros de la colección. Quiero dar la enhorabuena, como siempre, a la Fundación 700, Begoña Salinas, ya sabes que sí, y a Editores Uribe y Tarte, porque han hecho entre todos un gran libro y nos permiten recuperar una serie de personajes impresionantes, personajes que son de una época, que solo pueden ser entendidos en ese contexto, pero que tuvieron una importancia histórica, política y económica fundamental en la España de entonces, en el Bilbao de entonces y en todas partes. Muchas gracias a ustedes por venir, encantado, y le dejo al autor con ustedes porque seguramente tendrás que firmar más de un libro. Gracias. Gracias.